de No, pues defensa, aquí está pero no estamos tarjeta. con agentes agresores. O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo un paciente crónico, por ejemplo, la mayoría de los pacientes enfisematosos van a ser pacientes de 60, 70, 80 años. La mayoría son de 70 a 80 años. Imposible que yo vea un paciente de 40, por ejemplo, de 30 años. En cambio, en bronquitis, cualquiera puede tener. El niño, el joven, el adulto. La fibrosis hemos visto en niños, jóvenes y adultos. El enfisema solamente yo lo voy a ver en personas de la tercera edad, personas ancianas, personas que hayan vivido expuestas a toxinas, que en un determinado momento esas toxinas, ¿qué me ocasionan? Me bloquean a las enzimas. En vez que las enzimas me bloqueen a las toxinas me bloquean a las enzimas. Cuando existe ese bloqueo de enzimas, yo tengo una lesión irreversible. Por ejemplo, en el corazón, cuando ustedes me lleven a patología especial, me van a llevar las enfermedades cardíacas, todas las patologías cardíacas en pato especial. Y en pato especial van a ver que el paciente hace infarto porque hay un desequilibrio de enzimas cardíacas. No solo, por ejemplo, en mi materia pato general, cuando un paciente podría hacer una isquemia, hipoxia, infarto, porque no llega la sangre al corazón, porque llega poca oxigenación al corazón. ¿Verdad que eso hemos visto en la clase de teoría en la lesión irreversible? Cuando una persona puede estar sin oxigenación, ¿cuánto tiempo el órgano no recibe oxígeno? Hemos visto 3 minutos, 5 minutos, ¿verdad? Pero ¿eso qué es? Cuando no llega la sangre para que llegue al tejido y el tejido trabaje. Ahora, por ejemplo, llega sangre al paciente. El paciente no tiene chaga, el paciente no tiene cardiomegalia, nunca ha tenido nada en el corazón. Pero yo puedo tener un paciente que esté haciendo un infarto solo por el descontrol, desequilibrio de enzimas. Las enzimas no reaccionan a un bloqueo de toxinas, las toxinas me bloquean a las enzimas y mi paciente solo por enzima hace un infarto. Eso, por ejemplo, me hace una lesión irreversible en corazón. Así como el mecanismo del corazón sucede, lo mismo puede pasar en el pulmón. A esa enfermedad nosotros le llamamos el enfisema pulmonar. Ahora, en el pulmón obviamente el mecanismo es diferente porque el tejido es diferente. Por ejemplo, como concepto, solo como concepto, vamos a hablar que el enfisema pulmonar es la pérdida del tejido de soporte. Ahora, cuando yo hablo de enfisema, ¿por qué les digo que es más grave? Porque el paciente con enfisema se lesiona en dos partes del sistema respiratorio. Lesiona pulmón y lesiona alveolo al mismo tiempo, los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, en fibrosis pulmonar, primero, ¿qué enfermaba? Para que sienta la fibrosis, primero, ¿qué enferma? El alveolo. Y luego enferma el pulmón, ¿verdad? Primero el alveolo y luego el pulmón. Siempre en toda enfermedad es primero una cosa y luego otra. En cambio en el enfisema hay dos lesiones al mismo tiempo. Por eso es que es grave el paciente. Porque yo voy a hacer, como concepto, ¿qué vamos a hacer? Destrucción, atrofia del parénquima pulmonar, pérdida de la elasticidad, pérdida del soporte del saco alveolar. Ahora, ese es un concepto, porque tiene dos conceptos el enfisema pulmonar. El otro concepto, ¿cuál es? Que hacemos la dilatación del saco alveolar y las rupturas de paredes internas del alveolo. A esa ruptura de paredes internas del alveolo, nosotros vamos a ocasionar mayor cantidad de aire y poca oxigenación.
Ahora, para que exista todo eso, existen causas, porque solamente esos son conceptos. Y si yo coloco, por ejemplo, en Google, voy a poner enfisema pulmonar, ¿qué me va a salir en Google? Todas las imágenes de sacos alveolares, así como veo aquí. Veo un saco alveolar que tiene varios alveolos y cada alveolo tiene una cámara alveolar, que era lo que no les hablé en los demás temas, que ahora sí es importante. El saco alveolar, varios alveolos y cada alveolo una cámara alveolar. Esa cámara alveolar es la responsable de hacerme el intercambio gaseoso. Otra cosa es que el alveolo tenga una pared, otro alveolo, la pared, otro alveolo, la pared, y así se vaya formando el saco alveolar. Dentro de cada alveolo está una cámara alveolar. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a dilatar el saco alveolar, hacemos ruptura de paredes, no estoy diciendo cámara alveolar. Yo, por ejemplo, en el examen les voy a poner conceptos, varios conceptos del sistema, y ustedes me van a indicar cuál es el correcto. Si se hace ruptura de pared interna del alveolo, la cámara alveolar sigue siendo la misma. La lesión, ¿dónde solo va a ser? En pared interna. Interna, no estoy diciendo pared del saco alveolar, pared interna de los alveolos. La cámara alveolar va a ser la misma. ¿Eso qué va a ocasionar? Que al dilatarse el saco alveolar, mi paciente puede introducir más aire. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque él introduzca más aire, la cámara alveolar es la misma. O sea, y a mayor aire, él va a no poder hacer el intercambio gaseoso. Puede llegar a un momento en que el paciente tenga inclusive un 5% de oxigenación en el cuerpo. Porque es como que yo agarrara, por ejemplo, 1 litro de agua, le coloco un sobre de refresco al litro de agua, le coloco. Luego, otro litro de agua, 2 litros. Otro litro son 3 litros. 5 litros de agua para un sobre que es para 1 litro. Cada vez que yo le vaya aumentando más agua, va a ser cada vez menos refresco y menos el sabor, ¿verdad? Y se va a llamar cada vez menos un refresco. Eso sucede en el saco alveolar. Introducen mayor cantidad de aire. ¿Por qué? Porque hacemos ruptura de paredes internas y dilatación del saco alveolar. ¿Por qué hacemos dilatación? Porque hacemos la pérdida del tejido de soporte, la pérdida del parénquima pulmonar. Al tener la pérdida del parénquima pulmonar, hacemos la dilatación del saco alveolar. Tiene que ocupar el espacio que está atrofiando el pulmón. Lamentablemente, tristemente, al dilatar, hacemos ruptura. Es como que todo el segundo piso del lavabol es un saco alveolar. Aquí un alveolo, al lado otro alveolo, aquí otro alveolo, allá otro alveolo. Rompemos estas paredes. ¿Qué voy a tener? Si yo voy a romper todas las paredes internas, yo voy a tener un solo curso, ¿verdad que sí? Pero un curso grande. Nosotros somos 30 personas. No tenemos la capacidad de ocupar un curso al tamaño del segundo piso, porque si yo rompo las paredes internas, voy a tener un curso inmenso. Lo mismo pasa en el enfisematoso. Por ejemplo, el enfisematoso, él va a poder inspirar. El problema de él no es inspirar. En el de la fibrosis, ¿cuál era el problema de la fibrosis? Inspira. ¿Podía dilatarse el alveolo en un tejido fibrótico? No. ¿El paciente podía hacer esto, por ejemplo? No. ¿Podía introducir mucho aire? No. Por eso es que no podía producir oxigenación. En el caso del enfisematoso, por ejemplo, él inspira tranquilo. Él introduce mucho aire. El problema, ¿cuál es? Que al introducir mucho aire no puede producir oxigenación. Ahora, por ejemplo, yo les he hablado de un estudio que se llama espirometría, ¿se acuerdan? La espirometría, ¿qué es la espirometría? Es el estudio
que me mide la cantidad de aire que ingresa a mi sistema respiratorio. Solo mide el aire, no se vayan a confundir. Yo en el examen les voy a poner caso clínico y les voy a pedir que me indiquen la espirometría del paciente con enfisema, por ejemplo. Si mi paciente con enfisema pulmonar, yo le hago una espirometría a él, ¿va a ser alta o baja su espirometría? ¿Alta o baja? Porque hemos dicho que la espirometría me mide la cantidad de aire que ingresa a mi cuerpo, a mi sistema respiratorio. El paciente enfisematoso, si dilata alveolo, ingresa mucho aire, la espirometría va a ser alta, ¿verdad? En el de la fibrosis, ¿cómo va a ser? Baja. Ya por ahí yo ya me empiezo a mirar qué enfermedad tiene mi paciente. Ahora, por ejemplo, si yo estoy hablando de la ruptura de paredes internas, yo les he dicho en la clase de fibrosis que el alveolo es como esa telita blanca del huevo, ¿se acuerdan? Que es muy delgada. Ahora lamentablemente tenemos que buscar una solución nosotros los médicos para hacer que esa telita delgada se vuelva a unir, porque si hace ruptura de pared interna, lo que el paciente te pide es que él tenga que respirar. Él te dice, doctora, yo quiero respirar, porque es que, por ejemplo, el paciente enfisematoso se caracteriza de ¿qué? De tener disnea en reposo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de disnea grado 1, grado 2, grado 3, grado 4? El paciente enfisematoso no tiene ninguna de esas disneas, tiene el disnea en reposo. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, porque es como la palabra te dice, tú estás sentado y tienes dificultad respiratoria, tú estás echado mirando tele y no puedes respirar tranquilo, tú no puedes mirar tele tranquilo, no puedes comer tranquilo, es disnea en reposo. Ahora, ese paciente, por ejemplo, no te va a llegar al hospital caminando. Un enfisematoso no te llega caminando. ¿Por qué? Porque yo al caminar estoy haciendo una actividad física y al hacer actividad física necesito ¿qué cosa? Mayor oxigenación, ¿verdad? Y dilatación de mi alveolo, ¿sí o no? Sí. Si yo dilato, ya está dilatado, empiezo a caminar para ir al baño, por ejemplo. Así despacito camino para ir al baño. Aunque camine despacio, voy a dilatar el alveolo. Y si dilato no me conviene, ¿por qué? Porque voy a introducir más aire. Y si introduzco más aire, voy a hacer menos oxigenación. Por eso que el paciente, si hace un proceso de paro cardiorrespiratorio, ese paciente lo van a meter en silla de ruedas, lo van a meter alzado, lo van a meter como sea al hospital, pero no caminando. Y yo ahí voy a empezar a percibir, él tiene disnea en reposo, entonces no va a poder caminar. Su cuerpo fisiológicamente no le va a permitir que él camine. Ahora, como les decía, la cámara alveolar y les he colocado las causas. Hablamos netamente enzimática. ¿Qué significa eso? Que esta es una enfermedad de trastorno metabólico. Ahora, ustedes saben las enzimas cardíacas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Las enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? ¿Y príncipe cuáles son? Las enzimas cardíacas Porfirio, ¿cuáles son? ¿O no tiene enzimas cardíacas? ¿O no tiene enzimas de corazón? Ya. ¿Cuál más? No recuerdo. Y tiene un valor, ¿verdad? ¿O no tienen valor? En fisiología hemos aprendido eso, ¿verdad que sí? Ahora, las enzimas digestivas también tienen su nombre y tienen su número, así como las hormonas, así como los electrolitos, así como el hemograma. Todo tiene un número, un nombre, un valor. Las enzimas respiratorias no son la excepción
también tienen su nombre y tienen su valor. ¿Cómo se llaman las enzimas respiratorias? ¿Cuál es la enzima respiratoria que me bloquea en la fisiología? Me bloquea a las toxinas. En fisio 1 y en fisio 2 se habla un montón de esas enzimas. ¿Cuál es esa enzima que me bloquea a las toxinas? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos una cantidad exacta de enzimas, por eso nadie se puede enfermar. Aunque yo me case, por ejemplo, con una persona fumadora, yo puedo vivir 50 años con ese hombre y no puedo enfermar, porque mis enzimas bloquean esas toxinas. Y esas enzimas se llaman, como ya los conozco, que se olvidan ustedes, lo he colocado en el tema, ¿verdad? Se llama alfa-1 antiproteasa. En algunos libros se llama antitripsina. La antitripsina o la alfa-1 antiproteasa. Esta enzima inhibe a las toxinas. Por eso hay personas que trabajan, por ejemplo, en las minas, los ingenieros civiles, los que hacen las avenidas, ¿verdad? Los que hacen los asfaltos. Ellos, ustedes han visto, para vaciar el asfalto, ¿han visto que hierve ese asfalto? ¿Han visto? El asfalto hierve y expulsa un calor, un vapor. Y el ingeniero civil, por ejemplo, inhala ese vapor. Los pacientes crónicos son los que inhalan toxinas grandes, igual los drogadictos. Los drogadictos, las personas que se drogan 20, 30, 40 años, su destino es el enfisema pulmonar. Igual los pacientes que fuman, pero que hacen desequilibrio de enzimas. Todo en cuestión de enzimas. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente que nunca le dio tuberculosis, que nunca le dio bronquitis, que no tiene fibrosis, que no tuvo ni siquiera bronquiolitis ni alveolitis. Lo máximo que él tuvo, doctor, a mí me dio una amigdalitis, siempre me da, nada más. Entonces un paciente que no tiene lesión, que solamente que podría sospechar que es metabólico. Entonces le pido el laboratorio de enzimas, así como se pide el laboratorio de hemograma, se pide de enzimas. Ahora, por la anatomía, porque esa es la fisiopatología, ¿verdad? En la anatomía, ¿qué vamos a ver? Miren, por ejemplo, este es un alveolo sano. Miren hasta qué punto puede llegar el alveolo dilatado. Obviamente que eso puede dilatar y no siempre va a hacer ruptura de esta pared. ¿Cuándo hace ruptura de la pared? Cuando pasan los años y más dilatación, ruptura de pared. O sea, yo podría tener a un paciente con ruptura de paredes internas aproximadamente a los 70, 80 años de edad. Ahora, aparte de eso tenemos, le he colocado lo que son conceptos que les he explicado ahora. La línea de reposo que se caracteriza del paciente, los factores de riesgo, qué tipo de persona, cuáles son las toxinas que me podrían hacer un proceso crónico, las enfermedades continuas, o sea, que me haga 30 veces, 40 veces, 50 veces bronquitis, por ejemplo, alveolitis. Ese es mi paciente enfisемatoso, o sea que es extremadamente grave. El tejido, miren cómo cambia, cómo se altera. Tejido sano, tejido enfermo. Y miren la zona en que empieza a lesionar el enfisema. Por ejemplo, lo que todos los médicos quisiéramos es que la lesión sea de la parte lateral a la parte central, que vaya lastimando de afuera para adentro, así, por aquí, y termine en la parte central. Lamentablemente empezamos a lesionar la parte central. ¿Por qué la parte central? Que era lo que me preguntaban los del grupo de ayer, por ejemplo. Doctora, ¿por qué no afuera y por qué sí adentro? Porque la parte central es la parte donde cumple más la función de elasticidad, porque están ahí los alveolos. Si los alveolos todo el tiempo que yo respiro hacen esto, el tejido también.
y en esa zona existe la mayor cantidad de enzimas respiratorias. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier sustancia, bacteria, virus, puede salir del alveolo. Entonces están las enzimas ahí en el tejido de pulmón. Ahora, no significa que todo esto no tiene enzima, porque sí tiene enzima, solo que aquí se encuentra la concentración de las enzimas, así como el corazón. En el corazón, fisiológicamente, las enzimas están en todo el corazón, pero están en el miocardio, mayor cantidad en el miocardio, porque el miocardio es el primero que se puede inflamar. Entonces está ahí la mayor cantidad de enzimas. Ahora, en esta lámina, por ejemplo, aquí pareciera que es necrosis, pero no es necrosis. Este color negro me está indicando la lesión que puede producir el cigarro, que ustedes ya saben porque ya lo han investigado, ¿verdad? Las lesiones, inclusive los que me han hecho la tarea, saben qué toxina cancerígena puede tener ese paciente enfisematoso, porque ustedes algunos lo han clasificado en su tarea. Yo he leído en el cuadernillo, algunos me han puesto hasta las sustancias cancerígenas, de dónde sale, ¿verdad? Todo. Esas sustancias que ustedes me han hecho la tarea son las que producen la ruptura de paredes internas. O sea, lesión en pulmón y lesión en saco alveolar al mismo tiempo. Así como observamos aquí, por ejemplo, igual, lo que es el alveolo dilatado, de exclusión igual aquí. Miren, comparemos el sano y el enfermo y el aumento de la dilatación. Aquí igual. En esta lámina, por ejemplo, me habla de hiperinsuflación. Eso es una terminología médica que significa dilatado, agrandado, hiperinflado. Yo tengo un alveolo hiperinflado en el paciente enfisematoso, en un saco alveolar enfisematoso. Puedo decir hiperinflado, puedo decir dilatado, agrandado. Lo correcto sería, porque somos médicos, que digamos hiperinflado, porque esa es la terminología médica. Ahora, este es un saco alveolar sano. Miren el tamaño de los alveolos. Ahora, por ejemplo, el paciente tiene una evolución. Miren de bella. Cuando está sano y cuando empieza a hacer ruptura, inclusive tiene su propio nombre: centrilobular y panolobular. Aquí, por ejemplo, miren cómo empieza. Y miren cómo puede avanzar. Y miren lo que pasa aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ruptura de qué? ¿Del alveolo? Aquí está el alveolo. Ya ha hecho ruptura de pared interna del alveolo. ¿Ahora qué está haciendo? No. El parénquima es el tejido de pulmón. ¿Ruptura de qué? ¿La cámara? Del saco alveolar. Exacto. Si está en la parte externa, un saco alveolar con varios alveolos. Si estoy haciendo ruptura del saco alveolar, ¿qué va a hacer el paciente? Va a salir el aire a tórax. ¿Cómo se llama eso? Neumotórax. Exacto. El paciente me hace un neumotórax. Después me hace un hemotórax. Primero me hace un neumotórax. En cambio, en el paciente con fibrosis, el tejido de fibrosis, primero, ¿qué te lastima? ¿Capilares o pared del alveolo? La fibrosis, ¿qué te lastima primero? Capilares. El paciente con fibrosis, por ejemplo, primero te hace hemotórax y luego, ¿qué te hace? Neumotórax. El paciente con enfisema, ¿qué te hace si yo no detengo eso? Primero me hace neumo y después me hace hemo. Así, todo lo contrario. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo una lámina sana, histológica, y una lámina patológica. Aquí tengo la histológica, miren. Todo completito, bien bonito, hermoso, divino, maravilloso, ¿verdad?
las paredes completas, cerradas. Ahora miren este saco alveolar. Aquí tengo un alveolo sano. Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí también. Miren estas paredes. Aquí también. Ha hecho una ruptura, ¿verdad? Aquí igual, miren. Aquí también. Esto, todo esto, ya se ha formado un alveolo ya se ha formado. Un alveolo dilatado. Dentro de este alveolo, ¿cuántos alveolos pudieron haber existido que han hecho ruptura, así como este? Este es uno sano. ¿Cuántos pudieron haber existido aquí que ya han hecho ruptura? 10. ¿Unos 20 será? ¿Sí? Y aquí, por si acaso, yo voy a tomar en cuenta quiénes me responden y quiénes no me responden, están perdidos en lo que yo estoy indicando. Aquí, por ejemplo, igual, en este tamaño de este alveolo dilatado, miren aquí, miren cómo está haciendo ruptura. ¿Cuántos alveolos pudieron haber existido aquí? 12. ¿Unos 10 a 15? Ya. Ahora, aquí, por ejemplo, miren, uno está sano, aquí hay otro que está sano. Estas son las minas que yo me robaba de mi profesor de la especialidad, porque en la especialidad nos enseñan todas estas cosas. Aquí hay otro sano, aquí igual hay otro sano. 1, 2, 3, aquí igual hay otro, 4, 5, 6, 7. Ahora miren este, algunos puede ser que vean otro sano, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, miren, esto ya se ha formado un alveolo dilatado, pero es uno porque ha habido ruptura interna de varios. ¿Cuántos alveolos pudieron haber existido aquí adentro? 20 arriba. ¿Igual que esto? No. Aquí me han dicho ustedes uno, ¿cuánto lo han dicho? 20. Aquí Tiene más de 20, pero no sé cuánto. ya. Este paciente del 100%, ¿cuánto respira? 50. 50%. 50%. Metade, você tem 20. A ver, miren la cantidad de alveolos sanos que hay y miren la cantidad de alveolos que han hecho ruptura. ¿La lesión es grande o no es grande? Es grande. Ahora, ¿cuánto respira ahora con lo poco que le queda con una lesión grande? 20. Unos 20 a 30 puede ser. Ya. Ahora, este paciente, por ejemplo, este paciente de aquí, ¿cuánto respira con los pocos alveolos que le quedan? 5. Tampoco no lo maten todavía. 10% também. 10 a 20, ¿verdad? 10 a 20. Ahora, este paciente, por ejemplo, aproximadamente, ¿cuántos años puede tener? Ya, Não sei, porque depende do que ele fez. ya. Si este paciente tiene SIDA, ¿cuántos años puede tener? No, tampoco hace, ¿no? Pero unos 50, exacto. Unos 50, este paciente si tiene SIDA, o supongamos no tiene SIDA, pero es inmunodeprimido. 60 ya, muy bien. Ahora, por ejemplo, este paciente, estos son los pacientes que le llaman oxígeno dependientes. Estos son los pacientes con enfisema. Por ejemplo, si ustedes van a alguna casa
o están en alguna ciudad donde observan. Si ustedes van a observar, el médico tiene que ser bien detallista. Si por ejemplo a la casa de mi vecino vienen esas movilidades, ¿han visto esos vehículos que transportan los tubos de oxígeno? Por ejemplo, si yo veo que a esa casa le están administrando oxígeno, están bajando, porque eso solamente se lleva a los hospitales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo o estoy caminando, qué sé yo, paseando XZ lugar, pero yo observo, es de seguro que en esa casa vive una persona que es enfisematósa. De seguro, es 100% seguro que en ese lugar vive alguien que es oxígeno dependiente. Esa persona duerme con oxígeno, come con oxígeno, porque ustedes me están diciendo que él respira un 10%, él no va a ir ni al baño, ¿verdad? Es un paciente extremado, por eso les decía al inicio de la clase, es un paciente crónico. Este paciente, por ejemplo, doctora, ¿con qué porcentaje más o menos de un paciente son las que se vuelve oxígeno dependiente cuando respira? ¿Qué porcentaje? Solamente puede llegar hasta un 30%. Y ahí ya se vuelve oxígeno dependiente. Cuando pierde el 70%, 80% de la capacidad fisiológica. Si pierde el 80, 70%, cualquier ratito esa persona se muere de un paro cardiorrespiratorio. Inclusive yo para hablar, yo cuando hablo, ya nomás estoy haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, los pacientes no te van a hablar así nomás en el hospital. Lo necesario. Ajá. Y te hablan. Inclusive a veces vos piensas que se hacen la burla. Pero yo la primera vez que atendí a un paciente, este señor me decía, para decirme me duele, me decía, doctora, y paraba. Y a mí me desesperaba, que no me diga. Y el otro, sus familiares me decían, es que él no puede, doctora, se cansa. Pero si está sentado, y lo han metido en silla de ruedas, porque uno es así cuando empieza a trabajar, ¿no? Nunca he visto estos pacientes, la mayoría se mueren en su casa porque no hacen un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y son ancianos. Y la mayoría de las personas, lamentablemente, no cuidan a sus ancianos. Piensan que solo se puede cuidar a una persona joven. Y la persona anciana es la que te has cuidado cuando tú eras niño, ¿verdad? Sí. Y tienes que cuidarlo cuando es anciano. Y por ejemplo, hay familias que llevan a sus pacientes ancianos al hospital con enfisema. Y ese paciente anciano te quiere decir cuál es su problema, pero se cansa para hablar. Y eso, por ejemplo, ahí ya tenemos que percibir nosotros que no es que, por ejemplo, como piensan los internos, ay doctora, es que pues viejito. El viejito, hay viejitos que hablan más que un joven, ¿sí o no? Sí. Que no paran de hablar los viejitos, ¿verdad? En cambio hay otros, eso no tiene nada que ver con que sea viejito o joven. El problema es respiratorio, nada más para que una persona hable o no hable. Es netamente respiratorio. Este paciente, por ejemplo, ¿cuándo respira? 50%. Miren la cantidad donde ya ha hecho, este es un alveolo sano, miren, sano, 40%. Aquí hay ruptura, aquí hay ruptura, ruptura. ¿Cuánto de ruptura hay y cuánto de sano hay? 70%. Por ejemplo, yo en el examen les voy a preguntar, explique mediante un dibujo, un paciente enfisемatoso con un 10% de respiración. Y no me van a hacer ¿verdad? Ni tampoco me van a hacer me van a hacer
Ahora otro paralelo yo les puedo pedir un enfisematoso con un 25% de respiración. Al otro grupo le puedo pedir con un 30% de respiración. Entonces ya ahí yo puedo, por un dibujo yo ya sé que ese paciente cómo está, ¿verdad? Ahora, en el tejido miren cómo se manifiesta la lesión del tejido, ya no alveolo. Estamos en el tejido. Aquí igual, miren. Por eso es que es facilísimo que el paciente enfisematoso haga cáncer de pulmón, porque la lesión es grande y es profunda. De ahí nace la célula cancerígena, ¿no? Ahora, en la sintomatología, ¿qué vamos a tener? El tórax de tonel. El tórax de tonel, o también llamado el tórax enfisematoso. Este tórax es un diámetro anteroposterior desproporcionado. Por ejemplo, en semiología, ¿verdad que nos enseñan? Ahorita les voy a explicar qué hace un niño en el tema. Esto, ¿verdad que nos enseñan en semiología? Las exploraciones del tórax. Yo tengo que palpar a mi paciente, porque si él no me da sintomatología fisiológica, o sea, de respiración, me puede dar sintomatología semiológica. O sea, para que este paciente quede así, tiene que cambiar esta exploración. Por eso es que existe la semiología, porque si el paciente está empezando a hacer enfisema, no siempre va a empezar con ruptura de paredes de alveolos, puede empezar con la estructura semiológica. Y yo percibo, aquí en Santa Cruz hay hartísimas personas así, solo que ustedes no se han dado cuenta porque no miran, no observan bien. En el hospital donde vayan a hacer semiología, a ver, busquen, siempre va a haber uno, porque estamos en una ciudad donde la gente consume mucho alcohol, mucho cigarro, y la vida es muy buena, ¿verdad? Y hacen de todo la gente. Entonces, no hay privaciones, por ejemplo, acá en Santa Cruz. Si yo quiero, me fumo hasta... Yo puedo fumar en el curso aquí. ¿Verdad que yo todavía puedo fumar en el curso? Sí. Y nadie dice nada. No hay privaciones en Santa Cruz. Por eso es que hay riesgo de que aumenten las enfermedades respiratorias. Ahora, ¿qué hace un niño en el tema? Y esto no lo he colocado en el tema. Ahora, por ejemplo, los que están apurados se pueden ir de la clase. ¿Sí? ¿Cómo? Los que están apurados, desesperados, ahí por ahí atrás, quieren salir, se pueden retirar de la clase, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, ¿qué hace un niño enfisematoso en el tema? Ustedes cuando me lleven y me van a prestar mucha atención, cuando me vayan a clases de ginecología y pediatría, no se van a faltar a clases ni de teoría ni de práctica. Por ejemplo, nosotros cuando nacemos, primero, existen dos tipos de enfisema. El enfisema patológico, que es el que se aprende en patología, y el enfisema neonatal, que se aprende en pediatría. Cuando la doctora les diga vamos a avanzar el enfisema neonatal, porque sí o sí se lleva eso en todas partes del mundo, ustedes van a venir, seguro que a su mente que van a venir, el enfisema que avanzaron en patología, y no es así. Cuando hablamos de enfisema, cuando hay ruptura de paredes internas del saco alveolar. ¿Por qué un niño hace ruptura de paredes internas? Por ejemplo, hay una clase, no, son dos clases de teoría en pediatría, donde ustedes me van a aprender la fórmula de oxigenación. Esta fórmula de oxigenación me sirve para ¿qué? Para que cuando el niño salga del vientre de la mamá esté en el proceso de parto, nace el bebé. Cuando nace el bebé, ¿qué es lo primero que hace? Nace el bebé, sale del vientre de la mamá, ¿qué es lo primero? Le da al bebé la palmadita, y ¿qué hace el bebé? Empieza a llorar. Eso significa que él empieza a respirar. ¿Qué pasa si yo estoy en la sala de parto? Porque yo lo veo a los internos
desesperados para entrar en paro. Quieren saber cómo nace el bebé, recibir al bebé feliz. No todo es felicidad, por si acaso. Cuando yo estoy dentro de una sala de parto, yo estoy adentro, ¿por qué? Porque yo sé lo que voy a hacer si el bebé no llora. Si nace un bebé, por ejemplo, y no llora, en pediatría nos enseñan la fórmula de oxigenación. ¿En qué consiste esa fórmula? ¿Y cuántos minutos tenemos para que una persona esté sin oxígeno en el cerebro? De 3 a 5 minutos. Pongámosle 3 minutos. 5 minutos es mucho. Ya. 3 minutos tengo yo para hacer llorar a ese bebé. Si yo no, por eso me tienen que venir a pediatría. Si yo no aprendo esa fórmula, yo voy a dejar que el bebé se muera. Y de eso han tenido los internos muchos problemas y dejan de ser internados porque el bebé se muere y empieza un proceso judicial porque dejó morir al bebé, ¿verdad? Y en pediatría nos enseñan que no tenemos que dejar que muera un bebé porque existe una fórmula que me dice a mí, ¿qué me enseña? Que es una fórmula larga, que no le colocaba en el tema porque esas son 2 clases de teoría. Pero ¿qué tengo que sacar? Agarro al bebé, lo peso al bebé. Voy a succionar el líquido amniótico del bebé, lo voy a medir al bebé. Todo tiene un número. Por ejemplo, pesa 3,500, mide 1,53. Ya tengo los 2 números, ¿verdad? Y voy haciendo la fórmula en mi mente. La fórmula es multiplicado, dividido, restado al cuadrado, restado, multiplicado, así es, larga la fórmula. Pero ese rato yo lo tengo que hacer en la mente, por eso que existe la práctica en pediatría. Tienen que ir a práctica para que esa fórmula se la memoricen y ustedes la hagan rápido. Porque tengo 3 minutos, ¿verdad? Para hacer que el bebé llore. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, recibo al bebé? Soy lento o lenta, ¿verdad? Nerviosa. Nunca he ido a práctica de pediatría ni de ginecología. Me pongo en el bebé no llora. Agarro al bebé, lo meto al bebé, lo peso, ya voy 1 minuto, lo mido otro minuto, se murió. Si yo lo hago rápido todo eso, voy a sacar un número de todas las fórmulas. No hay celular ese rato por si acaso. No hay calculadora, eso es en la mente, todos los médicos lo tienen que saber. Saco, por ejemplo, mide 1,52, pesa 3,500 del bebé, sale, no respira el bebé. Esa fórmula me indica cuánto ese cuerpo, ese cuerpito del bebé necesita de oxigenación. Eso es lo que me enseña esa fórmula. ¿Cuánto él necesita de oxigenación? ¿Qué pasa si yo me equivoco? Por ejemplo, me sale, saco, resto, multiplico, divido, me sale 7,3 de oxígeno que le tengo que dar a ese bebé para que él respire. Le tengo que colocar, yo como médico, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy forzando al alveolo a que él empiece, exacto, a dilatar, retraer. Yo lo estoy forzando, porque él solito no puede, ¿verdad? Lamentablemente quizás la mamá no se ha hecho controles prenatales y no se ha colocado las inyecciones que van a aprender en ginecología, cuáles son las inyecciones para que ese alveolo empiece a dilatar cuando nazca el bebé. Entonces, no hay ginecología, no hay pediatría, se va la mamá porque tiene que nacer el bebé, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando era interna y estaba rotando por ginecología, yo rogaba que llegue una mamá y que tenga sus controles prenatales. Yo rogaba, por favor, que llore este bebé, era yo cuando nacía el bebé, porque si no lloraba, y es el interno que hace, eso es lo peor de todo, no está el doctor ahí, no te ayuda, ni siquiera él mira cuánto pesa el bebé, el doctor solamente observa. Si se muere el bebé, no es mi responsabilidad, él sabe, ¿verdad? Por ejemplo, salió, supongamos, ¿cuánto hemos dicho que salió de oxígeno en la fórmula? 7,3. Ahora yo he sacado mal porque me he puesto nerviosa, porque quizá no he practicado cuando estaba en la U.
y he sacado 9.7 de oxígeno. Le coloco al bebé los 9.7 de oxígeno. ¿Qué vamos? Eso entra con presión al bebé. Va a entrar con presión aquí a este alveolo, a este saco alveolar, ¿y qué va a producir? La ruptura de paredes internas del alveolo. Exacto. Va a producir la ruptura. Ahora no hay problema si yo le coloco menos. No hay problema. Pero eso depende de qué? Del peso del bebé. No puedo estar yo en la adivinanza. Yo tengo que saberlo. El problema es que yo le coloque más de lo que el bebé necesita. Ahora, por ejemplo, yo tengo internos que me dicen, ay doctora, no importa. Lo importante es que es lo importante, que el bebé no se muera, doctora, que le entre aire, que le entre oxígeno, eso es lo único que nos importa. Sí es importante, porque ese bebé, ¿cómo va a respirar? Si le ingresa mucha cantidad de aire y poca oxigenación ya de bebé. Imagínense que ese bebé haga alveolitis. Él quiera ser de grande un futbolista profesional. Que él quiere ir al gimnasio. ¿Por qué creen que hay personas sanas? Que niño, ¿verdad que al niño hay que decirle quédate quieto por favor? ¿Verdad? Quédate quieto, no te movas, no respires, nada, ¿verdad? Por favor, tranquilízate, ¿verdad? Hay que decirle a los niños. Pero si yo tengo un niño, por ejemplo, que se cansa, no tiene sobrepeso, ustedes van a ver cuando estén en pediatría que las mamás los llevan a su hijo solo porque, doctora, ay, a veces da rabia, ¿no? Porque va la mamá, doctora, mire, mi hijo es flojo, denle algún medicamento, algún fármaco porque está débil. No juega en el colegio, no se mueve, doctora, se cansa sentado, no juega pelota sentado, se cansa. Él está débil, no estará con anemia, doctora. Le van a decir, van a ver ustedes, hay altísimas personas así. Y por ejemplo, la mamá no sabe. Eso es lo triste. Esto, por ejemplo, que yo les estoy diciendo a ustedes, solo sucede adentro del quirófano. Se queda adentro del quirófano. Nadie más sabe. Hasta ahora, por ejemplo, el que me llamó hace rato por teléfono es el pediatra. Y yo le digo a él, por el Facebook le pregunto, oye Leo, ¿qué haces si alguno de tus internos allá en España se equivoca en la fórmula? Nunca se tiene que enterar la mamá. Porque imagínense, sale, ¿no? El doctor, aquí está señora, su hijo, mire, hermoso, bello, gordito, divino, pero va a disculpar porque yo me equivoqué y le hice ruptura de paredes de alveolo. Va a disculpar, doctora, señora, va a disculpar que su hijo no va a poder respirar toda su vida bien. ¿Será que existe un doctor que hace eso? No. Y eso no pasa, ¿verdad? Igual, lamentablemente eso no va a pasar nunca. Por ética médica, llevamos la materia de ética médica, ¿verdad? Por ética médica yo no puedo decir, mi colega hizo eso, mi colega hace eso, no puedo hablar. Pero esa cosa sí sucede. ¿Suceden cuándo? Cuando yo no practico pediatría, cuando no practico ginecología. Por eso ustedes no van a dejar que se muera un bebé por falta de oxigenación. Ahora, eso vendría a ser en el enfisema neonatal, ¿verdad? Seguimos en signos y síntomas. Igual el tórax me va a hablar todo lo que es todo lo que desciende la caja torácica. Va a descender la caja torácica, eso también indica que hay un colapso pulmonar, o sea, dilatación de alveolo y parénquima, ¿qué hace? Baja, desciende, por eso se observa así, miren. Ahora, por ejemplo, en el libro, este es el libro de enfisema, esta imagen es del libro. Ahora vamos a la vida real de un paciente, miren. Esta es una radiografía real de un enfisematoso. Miren estas líneas, por ejemplo. Estas líneas.
la línea que me indica libro. ¿Se parece? Sí. Es lo mismo. En eso es idéntico al libro con la radiografía. Me muestra el descenso del parénquima del pulmón y lo mismo me muestra el paciente en vivo y en directo. Lo mismo. En eso sí coincide mucho la teoría con la práctica. Ahora, los estudios, aparte de la radiografía, la espirometría, que es muy importante. Donde yo vaya, si hay una espirometría, eso me va a guiar mucho para saber qué enfermedad tiene mi paciente. Ahora, los antibióticos que están aquí, los fármacos que están igual en el libro o en internet, no me cura el enfisema. ¿Qué me hace? Que cuando un paciente se enferma, imagínense un enfisematoso que le dé tuberculosis, que le dé neumonía, tuberculosis y gripe A. Y que le dé, chaga, neumonía, tuberculosis y gripe H1N1. Y es enfisematoso. Por eso se utilizan estos fármacos, para esas personas. O sea, como una profilaxis, ¿verdad? Para que evite y fibrosis más, ¿verdad? Por el alveolitis puede hacer una fibrosis pulmonar. Ahora, este tratamiento que les he colocado aquí es un tratamiento, por ejemplo, que recién se ha creado en el 2010, entrando al 2011, es un tratamiento americano. Yo le he colocado ahí, porque no sé de este curso, cuántos irán a hacer neumología o cirugía de tórax. Si a alguien le gusta, tiene que manejar bien estos tratamientos. Es un tratamiento americano que hace esto, expulsa el aire del saco alveolar. Expulsa el aire que está en demasía. ¿No absorbe, doctora? ¿Perdón? ¿No absorbe? Claro, o sea, lo elimina el aire, lo absorbe o lo expulsa. El aire que está en demasía. Y al mismo tiempo expulsa una espuma. Solamente les he colocado una diapositiva porque ustedes están en la universidad y no están haciendo especialidad, ¿verdad? Aquí lo he tratado de resumir de qué se trata este tratamiento, porque tampoco lo vamos a utilizar en el internado, solamente lo sabe el especialista. Pero pueden tener un paciente, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, este equipo ya está en Santa Cruz, hace unos 3 años atrás, y se utiliza en las personas. Me elimina una espuma y esta espuma, ¿qué hace? Une las paredes internas del alveolo, pero solo une. Por ejemplo, las primeras veces que hacíamos esto, porque a mí me gusta mucho respiratorio. Yo soy cirujana de abdomen, nada que ver con pulmón, pero una persona si no respira, no es feliz. ¿Verdad que sí? Si yo no como y no respiro, no soy feliz. Y por ejemplo, yo me voy a curiosear a neumología, a ver qué hacen con las personas que no respiran. Y por ejemplo, la primera vez que llegó este equipo, el doctor hizo, yo miraba cómo ustedes cuando van internado van a ver ahí en los hospitales aquí, expulsa el aire y